Uno de los versículos que leímos fue: ¿qué va a pasar? Yehuda le dice a Yosef: ¿qué va a pasar si yo vuelvo con tu siervo, mi padre? Y el chico no está conmigo. ¿Va a perder su base y su amor? Por eso yo quiero ser esclavo de mi Señor y que el chico suba con sus hermanos, porque si él no sube conmigo, esto va a causar un mal muy grande a mi padre. Dijo el Al-Shich HaKadosh, explicó las palabras de Yehuda de esta forma: si yo vuelvo sin Binyamin con mi padre, esto me va a provocar dos males. Uno, que yo voy a entrar en Jerem, voy a ser como apartado de la sociedad, del hecho de que él va a sentirse pecador ante el Padre toda la vida, como dijo, y que él mismo dijo que pierde los dos mundos, el Olam Hazé y el Olam Abá. Y el otro es el sufrimiento que él puede provocarle, el mal que él puede causarle al Padre. Le dijo Yehuda a Yosef: usted tiene que ver qué difícil es para mí el sufrimiento de mi padre. Porque yo le di una garantía a mi padre que si yo no lo vuelvo, yo mismo tengo que llevarlo con mi padre. Si yo me quedo aquí como esclavo y otros le llevan, yo también estoy faltando a la promesa. Porque yo le dije a mi padre que yo se lo iba a llevar de vuelta. Si yo ahora me quedo como esclavo y mis hermanos lo llevan de vuelta a Benjamín, yo también estoy faltando a mi palabra. Con todo esto, dice Yehuda, yo estoy dispuesto a quedarme aquí como esclavo en lugar del pequeño y que él suba con sus hermanos sin mí. Y yo voy a soportar el castigo de ser apartado de la vida en este mundo, en el mundo venidero, como yo garanticé a nuestro Padre que yo le iba a llevar. Lo principal es no causarle un mal a mi Padre. Lo demás, el sufrimiento mío, no me importa. No me importa. Pero este es mi preocupación más grande, que mi padre no sufra. De todas formas, como dijimos, si Yehuda no vuelve, también el padre va a sufrir, porque es un hijo de él. Por eso dice el Al-Shich HaKadosh, dice que si Yehuda no trae él mismo no trae a Binyamin, ¿cuál es el problema? Que lo traigan otros. Esto es una novedad muy grande. ¿Por qué? Nosotros sabemos que cuando una persona envía a alguien, el enviado es como yo. Si yo le digo a alguien, le doy dinero para que haga tal cosa en mi lugar, y le digo, mira, tú tienes que llevar esto a tal lugar y entregárselo en mano a alguien, está escrito que el enviado es como yo. En hebreo dice, ¿cómo es la palabra en hebreo? A Shaliach que montó. El Shaliach, el enviado, es como la misma persona. Si yo le pido a una persona que los dos comimos, y yo ahora, yo no sé Birkat Hamazon de memoria, y no tengo anteojos, y no puedo leer, le digo al otro que diga Birkat Hamazon, yo contesto amén, y él que ponga intención en sacarme a mí de la obligación, es como si yo mismo lo hubiera dicho. Entonces, ¿por qué Yehuda dice que si él no lo lleva, él entra en falta? Si él lo manda a los hermanos a llevarlo a Binyamin, es como si él mismo lo estuviera llevando. Sí. ¿Ah? Bueno. Entonces, esto aparentemente es una novedad muy grande, porque nosotros sabemos que un enviado es como la misma persona. Y ahora, ¿por qué Yehuda se siente que si él no lo lleva con el padre, está faltando?
Dice, ¿qué problema hay que los hermanos lo lleven? Si ellos son enviados de Yehuda para llevar a Benjamín, porque es como si Yehuda mismo lo estuviera llevando. Dice el Arshich a Kadosh que en verdad, de acuerdo a las palabras de Rashi, esto no es tan así tan fácil. Rashi explicó, que ya lo dijimos, Ki abdeja aret et anar, porque yo, tu siervo, soy el garante de este niño. Y si me van a preguntar por qué yo peleo más que mis hermanos, como lo dijo Rashi, ellos están fuera. Pero yo tengo creé un lazo, una conexión muy fuerte al punto de que yo soy excluido de los dos mundos si yo no cumplo mi palabra. ¿Qué quiere decir? Yehuda, él peleó más que todos. ¿Por qué? Porque él es el garante. Y si él envía a Binyamin con sus hermanos y él se queda ahí, ¿qué va a ganar? ¿Acaso no le va a traer un sufrimiento al padre también? Porque el padre es el padre de todos los hermanos, también de Yehuda. Yehuda se queda como esclavo y él no vuelve. Esto también le va a provocar sufrimiento al padre. Entonces, de acá, ¿qué podemos ver? De las palabras de Rashi. Que la preocupación de Yehuda es por el padre, no por él. No le importa lo que le pase a él, no le importa que sea separado de la vida, del mundo, de todo, no le importa que quede esclavo, no le importa nada, le importa que el padre no sufra. Esto es lo que él quiere, cumplir la misvá de honrar al padre. Y acá, esto mismo le trae la salvación. ¿Por qué le trae la salvación esta Yehuda? Porque está escrito que Shomer Misvá, lo yodá davar ra. Una persona que cumple una misvá no va a tener ningún tropiezo, no le va a pasar ninguna cosa. Por eso todo este sacrificio que hizo Yehuda sirvió para salvar a Benjamín y sirvió para salvarlo también a él. Él también, él no quedó como esclavo. Al final todo se desencadenó y por supuesto todos salieron. Con este tema de lo que significa la persona que cuida la misvá, que no le va a pasar nada, dice el Rab Rubén Karelinstein, sacas el libro Ajá, dice que él quiere contarnos un hecho real que sucedió maravilloso. Cuenta que Rabbi Mendel Mivitavsk, uno de los alumnos del Baal Shem Tov, él decidió subir a la tierra de Israel y desde Europa se subió a un barquito. Él salió camino a Eretz Israel unas semanas antes de Rosh Hashanah, con la intención de que en Rosh Hashanah ya estar en Eretz Israel. Pero hubo distintos problemas en el viaje se alargó y él se encontró en Rosh Hashanah en el medio del mar. Rabbi Mendel estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque tenía un shofar con él, y empezó a prepararse para Rosh Hashanah, que ya se acercaba, y empezó a practicar cómo hacer sonar el shofar. No es solo cuestión de soplar nada más. Primero hay que soplar muy fuerte, y a veces después de que soplamos muy fuerte sale un ruido, cualquier ruido, y no es lo que tiene que salir. Así que aparte de soplar fuerte hay que saber. Yo no sé, así que no. Debe ser difícil. Bueno, llegó la noche de Rosh Hashanah y esa noche había una tormenta muy fuerte en el mar. Peligro de vida. El barquito se movía para todas partes, parecía que se desarmaba. Todos empezaron a gritar: Avinu Malkenu, Padre nuestro, Rey nuestro, Rahem Alenu, ten piedad de nosotros. Salvanos por favor de esta tormenta. Rabbi Mendel tenía solamente un pedido. Ribono Shel Olam, Señor del mundo, tenle ligiot lefajot ad nesach hamah. Dame vida por lo menos hasta que amanezca. Hasta que salga el sol. Tekiat shofar misvata bayom velo balayla. ¿Por qué? Porque hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah
es un precepto que se cumple de día y no de noche. De noche, él no podía ahora tocar el shofar para salir de la obligación de Rosh Hashanah y decir, bueno, ahora yo me puedo morir. No. Él quería que salga el sol para poder cumplir la mitzvah de tocar el shofar, como está escrito, Yom Teruah y el Ajem, día del sonido del shofar, día, no noche. Salió el sol, y él tocó el shofar, y si fuera por él, ya podía morir, ya no importaba, ya había cumplido la mitzvah que él quería cumplir, y ya estaba tranquilo. La tormenta siguió hasta la mañana, y cuando llegó la hora de la salida del sol, él tomó el shofar, dijo las 2 bendiciones con mucha intención y empezó a tocar. Con el primer sonido del shofar, el mar se calmó. ¿Por qué? Porque todo el que hace una mitzvah como está escrito, como está dicho, en Mebasrim Oto Besorot Raot, a la persona que hace una mitzvah como tiene que hacerla, no le informan sobre cosas malas, no le traen noticias malas, como está escrito, Shomer Mitzvah Lo Yeda Davar Ra. El que cuida un precepto no va a saber de cosas malas. Así trae la Gemara en Shabbat. A mitzvah, la misma mitzvah, el mismo precepto, cuando se hace tal cual como está establecido, con integridad, nos cuida de todo mal.